Hermanos, les saludo con cariño en el amor del Señor. Bueno que nos podamos reencontrar nuevamente. Y en el texto que nosotros leímos alternado, Efesios 1, del 3 al 14, yo les voy a pedir que dejemos ahí nuestra Biblia abierta, ¿sí? Me imagino que están con Biblia, ¿no? ¿Están con Biblia? ¿Traen Biblia o no, hermano? ¿Se acostumbran a la proyección? La idea de la proyección es para las visitas, ¿eh? Pero los hermanos que son de casa tienen que venir con su Biblia debajo del brazo, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Bueno, también puede ser la Biblia en el celular, ¿no? También. Gracias. Sí, no hay pecado en eso. Bien, entonces, lo leímos de forma alternada y entonces yo no voy a hacer que lo leamos de nuevo entero el texto. Sí vamos a ir viendo y leyendo sección por sección y la idea es que ustedes puedan ir ahí acompañando en su Biblia, ¿sí? Hoy día nosotros vamos a hablar sobre soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Este fue uno de los 5 frases que fueron conocidas como las 5 solas, que eran las frases que caracterizaban el corazón de la Reforma Protestante, ¿sí? Entonces, las 5 solas no eran 5 mujeres solteras, ¿sí? Como algunos piensan por ahí, ¿cierto? 5 hermanas que vivían con gatos. No era eso, sino que eran en realidad 5 lemas, 5 frases lema, ¿cierto? Que definían de manera muy sencilla, pero también profunda, qué es lo que nosotros no transábamos, qué es lo que, habiendo descubierto y redescubierto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, qué es lo que nosotros no íbamos a abrir mano ni a ceder. Y entre ellos estaba el hecho de que solo a Dios la gloria, solamente a Dios le dábamos toda la gloria y que todo finalmente redunda y busca la gloria de Dios. Y esto se enseña en muchas partes de la Escritura. La Biblia es súper clara para hablar sobre este tema, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hay un salmo muy precioso que a mí me gusta mucho, que creo que usted lo debe conocer, que es el Salmo 115, que dice así: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y es interesante que cuando está este texto, cuando está traducido en la antigua versión de la Reina Valera 60, ahora ya es antigua, ¿cierto? La Reina Valera 60, esa traducción creo yo que refleja súper bien lo que efectivamente está diciendo el Salmo originalmente en hebreo. Porque dice así: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y ahí está el verbo dar. Y el verbo dar está, como ustedes se pueden dar cuenta, y si no se dan cuenta, yo se lo digo, el imperativo. ¿Cierto? El imperativo, el modo imperativo de los verbos en el castellano, tiene la maravillosa utilidad de que sirve tanto para ruego como para orden. Y en este caso, como es una oración, a Dios entendemos que es un ruego. Pero miren lo que está rogando: que Dios dé. Eso es lo que estaba diciendo. No está diciendo ni siquiera que nosotros le demos gloria, sino le está diciendo: Dios, no a tu nombre, perdón, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. O sea, Dios, tú date gloria a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos eso? Señor, que tú seas glorificado y no nosotros. Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Señor, que la gloria sea tuya en todo lo que soy y en todo lo que tengo. Tú date gloria y que mi vida sea un instrumento para que tú te glorifiques. Ese es el sentido de este texto del Salmo 115. Ese es el sentido que buscaban recuperar los reformadores. Así que no mucho tiempo después, cuando empiezan a elaborar algunos catecismos para que la iglesia pudiera aprender la doctrina, uno de los catecismos, que de hecho es un símbolo oficial de la iglesia presbiteriana, es el Catecismo Menor de Westminster, que en su primera pregunta lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre?
Glorificar a Dios y ¿qué más? Y gozar de Él para siempre. Hay que decirlo siempre completo, no lo diga por la mitad, porque no se entiende bien y no vamos a rescatar la profundidad de esa respuesta si no la sabemos entera. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Creo que hoy día nosotros estamos enfrentando tiempos en los cuales el fin principal de nuestra vida es simplemente nuestra propia comodidad. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y podríamos tener miles de respuestas para eso que no serían glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es ser feliz satisfaciendo todas sus necesidades. ¿Sí? ¿Qué les parece eso? Yo creo que esa es la respuesta que de verdad muchos de nosotros, si fuéramos honestos con nosotros mismos, nos estamos dando día a día. Que mi fin principal es yo ser feliz y tú no puedes impedir mi felicidad y no te puedes meter en mi felicidad y déjame ser feliz, y con la excusa de la felicidad nosotros simplemente hacemos lo que queremos, buscamos lo que queremos e incluso dañamos a otros en el proceso. ¿Cuál es el principal argumento que muchas veces se presenta para el divorcio? Es porque quiero ser feliz. ¿Tengo derecho a ser feliz? ¿No les parece chistoso lo del derecho a ser feliz? A mí me parece sumamente gracioso. Porque nosotros no tenemos derecho a ser feliz. ¿De dónde sacaron eso? Es como, tengo derecho a medir 1,90 m. ¿Usted tiene derecho a medir 1,90 m? ¿Es un derecho? Unos miden 1,90 m, otros no. ¿Sí o no? Acá a uno le tocó medir lo que tocó medir nomás. La felicidad es un residuo, la felicidad es un resultado de otras cosas a las cuales nosotros dedicamos la vida. Pero no es un derecho. No es un fin que nosotros tengamos que buscar diciendo que mi derecho a ser feliz es que yo tengo derecho a ser feliz. Así que toda nuestra cultura está muy mal enfocada. Pero ¿qué es lo interesante? Que necesitamos nosotros rescatar para qué de verdad vivimos. Y nosotros vivimos no para nuestra comodidad. Vivimos no para satisfacer nuestras necesidades. Vivimos, pero no para cuidar nuestra parcela de recursos, poder y prestigio. Vivimos para que Dios sea glorificado. Y si en el proceso de que Dios se glorifica en nuestra vida, perdemos comodidad, perdemos recursos, perdemos prestigio, perdemos poder, entonces que así sea para su gloria. Amén. Pero nosotros no queremos abrir mano de eso. Queremos la satisfacción inmediata. Pero la respuesta del catecismo es muy sabia, muy bíblica, muy profunda. Glorificar a Dios es gozar de Él para siempre. ¿Sabía usted? No son dos verbos como si fueran dos cosas. No es pues, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar. Si fueran dos cosas, entonces la pregunta diría, ¿cuáles son los fines? Pero la pregunta es, ¿cuál es el fin? Así que la respuesta, si quisiéramos entenderla de mejor manera en el castellano actual, sería así: glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Dios es más glorificado en nuestra vida cuanto más deleite nosotros sentimos en Él. Y ahí es donde está nuestro problema. La cultura actual se ha conformado con pequeños placeres, con deleites demasiado pequeños, débiles y pasajeros, cuando hay un deleite mayor, superior, permanente, que es el deleite de la gloria de Dios. Y es por eso que nosotros estamos fascinados con estas pequeñas lucecitas y no nos damos cuenta que afuera de estas burbujas donde nos hemos construido pequeñas lucecitas de lo que nosotros buscamos y queremos, hay una luz enorme, un sol precioso, que es la gloria de Dios, alrededor de lo cual debiera girar toda nuestra existencia. Mi trabajo, mi familia, todo debe girar en torno a la gloria de Dios. En todo la gloria debe ser de Él, y en todo Él debe ser exaltado. Él debe hacerse famoso.
y no nosotros. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Esa es nuestra oración. Así que aquí en Efesios 1, del 3 al 14, yo quiero simplemente decir que nosotros glorificamos a Dios, porque nosotros vemos 3 movimientos esenciales de Dios en este texto. Y lo interesante es que estos 3 movimientos están relacionados con cada una de las personas de la Trinidad. Un movimiento del Padre, un movimiento del Hijo y un movimiento del Espíritu Santo. Y en estos movimientos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizan, ellos van entonces mostrándonos que nuestra vida es para su gloria. Que nuestra vida es para su gloria. En primer lugar, nosotros vemos que hemos sido escogidos y adoptados por el Padre. Miren qué interesante. Dice el apóstol Pablo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esto es maravilloso, porque uno dice, ¿qué quiere decir este lenguaje misterioso de las regiones celestiales? Significa que en los decretos eternos de la soberanía de Dios, el cielo, en la cultura y la mentalidad y el lenguaje hebreos, el cielo es el lugar donde Dios es soberano y las cosas existen de manera permanente. Son eternas y no sufren los cambios y las mutaciones del día a día que nosotros vemos. Allí, en un decreto eterno, en la voluntad eterna de la soberanía de Dios, hemos sido bendecidos. Se lo voy a poner de otra manera. Su bendición, mi hermano, mi bendición, la bendición que nosotros tenemos por haber creído en Cristo, están en una bóveda en el cielo. Y eso es mejor que tenerlo en un banco en Suiza. Es mejor que tenerlo en las Islas Caimán, porque nada lo toca. Nada de lo que pase en este mundo, nada de lo que yo haga, sea que lo haga bien o lo haga mal, afecta el hecho de que Dios me ha bendecido. Su bendición es por gracia. La bendición de Dios no es resultado de tu fidelidad. La bendición de Dios no es resultado ni reacción porque tú has sido una muy buena persona y un muy buen cristiano. Pucha que te has esforzado, a cambio yo te bendeciré. Esa es la lógica de la religiosidad pagana. Pero la lógica del Evangelio de Jesucristo es que Dios hizo algo escandaloso, hizo algo que muy probablemente ni usted ni yo haríamos por nadie: bendecir gratuitamente a quienes eran sus enemigos. Y con bendición eterna. Bendición que no es afectada por nuestro desempeño o nuestra performance aquí en este mundo. Miren qué interesante, porque nosotros vivimos todos los días atormentados de qué tan bien lo estoy haciendo. ¿Usted no ha sentido eso en su corazón? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? Y termina el día y mi conclusión es: no lo he hecho nada muy bien. O sea, si usted es honesto, ¿sí? Si somos honestos, termina el día y decimos: no lo hice nada muy bien. Y venimos aquí el domingo al culto y venimos muchas veces descargando culpas y preguntándonos si será que Dios nos va a aceptar que vengamos delante de su presencia si esta semana la verdad es que yo he sido bien penca. Esa es la verdad. Pero Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Mi desempeño aquí abajo no afecta el decreto soberano de Dios arriba. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo de partida. Empieza el apóstol Pablo a explicar. Dios nos escogió antes de la creación del mundo. O sea, ni usted ni yo habíamos hecho ni bien ni mal y Él ya nos había escogido. Él había tomado una decisión soberana, libre, totalmente autónoma y libre de parte de Dios. De ahí por eso que esas famosas y misteriosas preguntas: ¿por qué me escogiste, Dios? No tiene respuesta. Fue porque Él quiso. Una antigua palabra que no está aquí en la NBI, pero que estaba en la Reina Valera 60, hablaba del beneplácito de Dios. ¿Encacharon esa palabra, no? Beneplácito, maravilloso. Nada mejor que una palabra esdrújula para expresar una profundidad teológica. Tienen que ser esdrújulas las palabras teológicas, si no, no. ¿La han cachado, no? No sirve que sea acento agudo, grave, no, tiene que ser esdrújula. Beneplácito.
¿Y qué significa beneplácito? Significa porque a Dios se le ocurrió, Él así lo quiso y no tiene por qué explicarte nada. Nosotros decimos eso de una manera muy fea en Chile, que no la repetiré aquí. Pero básicamente Dios así quiso. ¿Por qué me escogiste? Porque quise. ¿Y cuál es tu problema? Dios es Dios. Esto es maravilloso porque nosotros, seres humanos, y está bien que sea así, nosotros rendimos cuentas. Nosotros somos responsables. Hay un Dios creador ante el cual rendimos cuentas y además por consecuencia aprendemos y debemos aprender a rendirnos cuentas unos a otros. Debemos aprender a hacerlo. La esencia del sistema presbiteriano es esa. Todos rendimos cuentas. ¿Sí? Todos rendimos cuenta a alguien. Ustedes no, el pastor aquí, el pastor le rinde cuenta al presbiterio, ¿no, pastor? ¿Sí? Así, y 2 veces al año. A veces más. Entonces, todos rendimos cuenta. Pero Dios no. Es su beneplácito. Entonces, en primer lugar, nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y nos escogió con el propósito de que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió justamente para liberarnos de todo aquello que nos carga, que nos pesa y que aborrecemos de nosotros mismos. No quiero yo que usted vea aquí como que Dios lo está sometiendo a una disciplina rígida para que usted deje de ser una mala persona. Es mucho más profundo que eso. Tú y yo sabemos de que en el fondo nos pesa y es una carga en nuestro corazón las malas decisiones que hemos tomado. Las malas decisiones que tomamos. Si tú no tienes en tu vida, si tú no miras hacia atrás en tu vida y no hay decisiones en tu vida de la cual tú dirías, ojalá yo nunca hubiera hecho eso, entonces es una de dos: o porque no te conoces lo suficientemente bien a ti mismo, o porque no has vivido lo suficiente. Pero siempre todos nosotros miramos hacia atrás y hay cosas que nos avergüenzan profundamente de nosotros mismos, que nos duelen haberlas cometido. Y todos los días nosotros cometemos también y tomamos decisiones que nos pesan. Y sentimos, curiosamente, y esto no es de Dios, esto es nuestro propio corazón, pero nuestro propio corazón nos engaña y nos hace sentir que hay un dedo cósmico de Dios apuntándonos y diciéndonos, tú hiciste esto, tú dejaste de hacer esto otro. Si quieres ser mi hijo, comienza a cambiar tu conducta. ¿Han escuchado eso? Si usted ha escuchado eso en la iglesia, refiriéndose a Dios, déjeme decirle que eso que le han enseñado no es bíblico. Porque dice que nos escogió y nos predestinó para ser adoptados, dice el versículo 5, como hijos suyos por medio de Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo está diciendo, les voy a nombrar todas las bendiciones en las regiones celestiales, o sea, las bendiciones intocables, las bendiciones que están en la bóveda celestial, y nada aquí puede afectar esas bendiciones. Él dice, en primer lugar, nos escogió. En segundo lugar, nos adoptó. Yo me quedo sorprendido con el amor paternal de Dios, porque tengo que ser bien honesto con ustedes. Dios me trata de una manera que yo nunca sería capaz de tratar a Agustín y a Sofía. Y yo los amo, ¿eh? No piensa que me quedan mirando y digo, cara, no debe amar a sus hijos. No, hermano, yo los amo tanto como usted ama a los suyos. Pero hay cosas en las cuales uno tiene que ponerle límite a los hijos, ¿no? Bueno, ya pues, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cierto? Ustedes cachan cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo vuelve a la casa, el padre lo recibe de una manera, yo se lo doy por firmado, usted no recibiría si a su hijo se fuera a la casa. Te lo doy firmado. Yo no recibiría si a mi hijo, si mi hijo deja la embarrada, deja el escándalo, deshace la vida de la familia, rompe todo, se va de la casa y después vuelve, yo no recibiría, pero recibiría golpeando el pie, con los brazos cruzados. Bueno, te recibimos de vuelta, pero las reglas van a cambiar de aquí en adelante, mi hijo. ¿Sí o no? Todos nosotros haríamos eso. ¿No le escandaliza que Dios no haga eso? Si a usted no le escandaliza el amor de Dios, usted no conoció en profundidad el amor de Dios. El amor de Dios es escandaloso. El amor de Dios es escandaloso. El amor de Dios llega al punto
de que muchas personas diríamos, pero ¿cómo es posible que exista un padre de esta forma? Hasta acusaríamos a Dios de irresponsable. Dios tiene un amor por sus hijos que está simplemente más allá de lo bien o lo mal que lo hacemos. Nos ha adoptado como hijos y todas las noches Él nos calienta el plato y lo pone en nuestro puesto en la mesa y espera que lleguemos. Y muchas de esas noches, usted y yo sabemos, no nos aparecemos en la casa del Padre. Pero Él calienta el plato y nos espera con el mismo amor. Y a veces, algunas de esas noches, algunas no, muchas, llegamos con la ropa sucia, hedionda, por los lugares donde hemos estado. Y Él ni siquiera nos dice, anda a bañarte primero. Sino nos da la comida, nos sirve nuestro plato y nos dice, tú eres mi hijo amado, en ti yo siento gran placer. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos cada domingo cuando venimos acá. Es la oportunidad de escuchar que Dios nos dice, tú eres mi hijo amado, en ti yo siento gran placer. Yo sé que nos han hecho bien un montón de cosas. Yo sé que esta semana me fallaste en muchas cosas. Yo las sabía desde antes que esta semana ocurriera y yo ya te amé. Porque desde antes de la fundación del mundo yo conocí tu vida, conocí tus decisiones, conocí tus errores, conocí cada uno de tus fracasos. Y te amé con amor eterno. Te amé desde ese momento y nunca te dejaré de amar. ¿Cómo nos vamos a darle a Dios la gloria esa mañana? Amén. ¿Cómo no le vamos a dar a Dios la gloria? Ayer nosotros hablamos, le estoy adelantando algunos materiales, le estoy adelantando material del sermón de hoy día, ¿no? Que estuvieron ayer, así que van a escuchar algunas cosas medio repetidas. Pero yo les decía, ¿han cachado cuando uno es criado bajo un padre muy rígido? No sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Yo tengo que ser honesto con ustedes, yo no la tuve. ¿Sí? Mi papá es terrible, tolerante y aguanta cualquier cosa. Pero conozco personas que han sido criadas bajo un padre muy rígido. Y yo sé, y nos vamos a negar esto, como todas las cosas en este mundo, aquí las cosas no son blanco-negras. Cuando uno se cría bajo un padre rígido, uno aprende después muchas cosas valiosas para la vida. A mí no me cabe duda de eso. ¿Sí? Uno aprende muchas lecciones valiosas que van a quedar contigo siempre. Pero hay otras cosas que no son tan lindas. Como por ejemplo, no sentirse amado. Ser criado bajo un padre que parece que nunca es suficiente lo que he hecho. Nunca es suficiente el esfuerzo que he hecho. Y la constante presión de que si no lo hago bien esta vez, Él no me va a amar. Para aquellos de ustedes que vieron una de las películas más maravillosas de los últimos años, que se llama El árbol de la vida, de un director muy seco, Terrence Malick. Es una película muy hermosa, donde el protagonista es Sean Penn, y él se recuerda cuando era niño, el papá de él lo hace Brad Pitt, para que le suene la película, y su padre era un hombre muy rígido, tan rígido que llega un punto en que el niño con 9 años, él ora a Dios y le dice, Señor, por favor, mata a mi papá. Uno piensa que lo está haciendo de oro, tengo que enseñarle a mi hijo disciplina, pero a veces el exceso de rigidez lo único que logra es reforzar en el corazón del niño la idea de que si no lo hace bien, no será amado. Si no lo hago bien, no seré amado. Si no me desempeño bien, nunca me amarán. No seré aceptado a menos que lo haga excelente. Y muchos de ustedes fueron criados bajo ese concepto, vienen a la iglesia y lo aplican a Dios. Y Dios no es así. Dios se deleita en sus hijos. Cuando me di cuenta de esta verdad, dije, voy a empezar a hacer algo con mi pequeño hijo Agustín. ¿Sí? Así que yo empecé todos los días a decirle a Agustín, te amo, antes de irme a la casa, ¿cierto? Cuando iba a trabajar y todo eso, te amo. Te amo cuando te portas bien. Y cuando te portas mal, te amo igual.
porque yo siempre te voy a amar. Yo no quiero ser un impedimento para que mi hijo pueda conocer el amor de Dios. ¿Me entienden la idea? Debemos nosotros entender que hay mayor gloria a Dios cuando nosotros más nos deleitamos en Él. Y Dios, que es un hábil estratega para conquistar nuestro corazón, primero nos mostró su amor, su gracia, su perdón inmerecidos. Y entonces, después de eso, Él nos enseña la obediencia. Como resultado de que ya somos perdonados. En la sección, usted no lo diga, de este sermón, usted no lo diga, que nosotros debemos ser obedientes para encontrar libertad. ¿Han escuchado eso? Si obedecemos la ley, seremos libres. Obedece y serás libre. Conoce la ley y síguela y hallarás libertad. Usted no lo diga, porque eso no es lo que Dios dice. La Biblia dice que Él nos hace libres por gracia. Y entonces, por consecuencia, nosotros aprendemos a amarle, y el corazón que ama a Dios obedece como un flujo natural. Es al revés como Dios lo hace, porque Dios es un hábil estratega y Él sabe exactamente cómo conquistar nuestro corazón. Así que nos deleitamos en la elección, nos deleitamos en la adopción. Como consecuencia, Dios es glorificado porque le decimos: gracias, Señor, por escogerme. El misterio de la elección es maravilloso, pero es tan simple como lo enseñaba un antiguo pastor que ya se fue a la presencia del Señor de nuestra iglesia, el pastor Daniel Contese, que fue pastor de varios de ustedes aquí cuando eran niños, si no me equivoco, cuando eran jóvenes. Y el pastor Daniel solía decir esto. Él decía: yo le agradezco a Dios que no me haya dejado a mí escoger, porque si Él me hubiera dejado a mí escoger, yo habría escogido todas las veces el infierno. Él no me dejó escoger porque me ama. Del mismo modo como un padre, cuando ve que su hijo está atravesando la calle y viene un camión, no va a venir y va a decir: hijo, si quieres ven, sino va a correr y agarrarlo del brazo y sacarlo del peligro. Así Dios nos amó, así Dios nos escogió, y así Dios no nos pregunta: ¿quieres ser salvo? Porque Dios no nos anda mendigando. Dios es el todopoderoso soberano que escoge a sus hijos, que los ama con amor profundo, los ama con amor eterno. Y con esa virilidad que caracteriza a Dios, nos amó, nos rescató, nos salvó sin preguntarle a nadie. Y nada de lo que tú hagas o dejes de hacer te hará desmerecer ese amor. En segundo lugar están los movimientos de Cristo, o el movimiento que Dios realiza en su Hijo Jesucristo. Dice que para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado, que es Cristo. En Él, versículo 7, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esto es maravilloso porque está hablando de que para la alabanza de su gloriosa gracia, Él nos dio la redención. Él nos dio la redención. Y la redención consiste en el perdón de pecados. Nuestros pecados, los más escandalosos y los más sutiles, son perdonados por la sangre de Cristo. Él los conoce. Y habiéndolos conocido, Él entonces asume nuestro lugar. Porque aquí es donde entra la importancia de Jesucristo en toda esta historia. ¿Por qué Dios desde los cielos, si Él es soberano y si Él es Dios, por qué Él no simplemente sentado en su trono dijo así: ya, les concedo el perdón, perdonazo? ¿Ustedes saben por qué Dios no hizo eso? Porque Dios es justo, porque su justicia es implacable, porque su justicia es perfecta. Y usted no le aguantaría a un juez que, teniendo todas las evidencias claras contra un criminal, lo absolviera. ¿Sí o no? Un verdadero juez, un juez que hace justicia, castiga el mal, condena el pecado
y hace caer su juicio sobre el crimen. Usted y yo somos criminales. Tus pecados y mis pecados son crímenes contra la gloria, contra la gracia de Dios. Y nuestros crímenes no deben pasar desapercibidos, así como los crímenes de nadie deben pasar desapercibidos. ¿A usted le gustaría que una persona que entra en su casa, amarra a su familia, le roba todas las cosas, ejerce violencia contra usted y contra sus hijos, después fuera absuelto? ¿A usted le gustaría eso? Dios sabe que el crimen debe ser condenado, que el pecado debe recibir castigo, porque Él es un Dios justo. Pero nos ama. Si Él hace caer el peso de su justicia sobre nosotros, nos aplastaría, nos destrozaría y nos enviaría al mismísimo infierno por toda la eternidad, que es de hecho el lugar al cual nosotros, por justicia, pertenecemos. Cristo entra en escena porque Él le dice al Padre: todo el castigo, toda la justicia, toda la ira que merecen tus hijos por causa de sus pecados, hazla caer sobre mí, aplástame a mí, destrúyeme a mí. Y fue exactamente lo que el Padre hizo sobre su propio Hijo Jesucristo. Él voluntariamente se entregó. Y aquí está el gran misterio de la cruz de Cristo, pero que es maravilloso misterio. Que tú y yo somos tan pecadores que el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros. El Hijo de Dios tuvo que morir en tu lugar. No bastaba que muriera una persona buena. Aquí no servía ni Siddhartha, ni Confucio, no había servido. No bastaba una persona buena para morir. Tenía que morir el mismísimo Hijo perfecto de Dios. Porque así de grave, así de serio es tu pecado. Tu pecado es tan serio que el tesoro más amado por el corazón del Padre, el Padre Celestial, ama a Jesucristo, ama a su Hijo como a nada ni a nadie más. Su mayor tesoro, su pasión, su obsesión es su Hijo Jesucristo. Lo ama de manera perfecta, apasionada y eterna. Y entregó su tesoro para que nosotros los criminales tuviéramos perdón. Tu pecado es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir por ello. Pero al mismo tiempo, tú y yo hemos sido tan amados que el Hijo de Dios murió voluntariamente y fue a la cruz contento por ti y por mí. Hebreos 13 dice que por el gozo que le fue puesto delante, Él soportó el sufrimiento de la cruz. ¿Y sabe cuál es ese gozo? Verte a ti y verme a mí, redimidos, salvados, sentados a la mesa con el Padre. Ese es el lugar que Cristo ocupó. Así que por la redención de Cristo, porque fuimos redimidos en Cristo, nosotros también podemos hoy deleitarnos en eso. ¿Qué es lo que usted haría si yo le dijera así? Tenéis 3 pecados gratis. Piensa ahí donde ustedes están. Yo les voy a decir algo. Yo les concedo 3 pecados gratis. ¿Quieren 3 pecados gratis? Tienen 3 pecados gratis para esta semana. ¿Qué harían con 3 pecados gratis? ¿Ustedes saben cuál es el escándalo del Evangelio? Que todos los pecados son gratis. Todos los pecados son gratis desde que Cristo murió por ellos. Porque si no son gratis, entonces Él no pagó el precio. ¿Ustedes saben cuál es el tipo de gente que yo más aborrezco en la iglesia? Son la gente que te da con una mano y te quita con la otra. ¿Han cachado esa cuestión de el Señor nos salva por gracia, por amor misericordioso y nos entrega con una mano gracia? Nosotros y empezamos a cantar sublime, estamos contentos, estamos en pleno entusiasmo, y sobre la misma vienen y dicen: pero tienes que portarte bien y ser santo, si no ¿qué? Si no vas a perder la salvación, te dicen. Bueno, la cuestión no era gratis. ¿No era gratis? O vienen y dicen así: mira,
El Señor te da por gracia su perdón. Pero la gracia no tiene que ser gracia barata, Es escandaloso el Evangelio, porque el Evangelio no hace eso. El Evangelio te dice que Dios te perdonó todos los pecados, que Él pagó el precio por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Están todos saldados. Así que todos tus pecados son gratis. Mi pregunta para ti es otra. Es si tú, habiendo sido adoptado y perteneciendo a la familia de Dios, ¿tú quieres acaso vivir en el pecado? Es así de simple. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. De verdad les digo, hagan lo que quieran. Una chica que se apartó de la iglesia, conversando yo con ella, le preguntaba: ¿y qué has andado haciendo todo este tiempo lejos de la iglesia? A ver, cuéntame un poquito. No, fui a un par de fiestas. Ya, pero dime qué hiciste. ¿Estás lejos de la iglesia? ¿Cuántos pitos te fumaste? No, uno con unos compañeros no me gustó. Ah, ya. A ver, ¿cuántas veces te curaste? No, ni una, no me gusta el exceso de alcohol. Ya, a ver, ¿a cuántas orgías fuiste? Ya, no, orgías no estoy exagerando, pero ¿cuántas veces fornicaste? ¿Y con cuánta gente? No, nadie. ¿Qué estoy haciendo entonces apartada? Pucha, que eres mal apartado. Si te hay apartado, apártate bien. Anda a pegar. No, yo no haría eso. Sí, pues yo sé que no lo haría. ¿Sabes por qué no lo haría? Porque tú sabes que tu lugar es aquí. Tú no perteneces allá. ¿Para qué volver para allá? En todo caso, amigo. El otro domingo estuve en la iglesia. Son metodologías radicales, no hay que usarlas siempre. Pero la verdad es que cuando la gracia de Dios nos ha alcanzado y el Señor nos ha adoptado como hijos, usted y yo no tenemos ganas de ir al pecado. Usted sabe por qué pecamos, porque no podemos evitar esta naturaleza que nos pesa, pero no la queremos. Es por eso que Spurgeon decía lo siguiente: la gente reclama que porque predicamos el Evangelio de gracia, lo que nosotros hacemos es decirle a la gente que pueden hacer lo que quieran. ¿Y saben qué? Es lógico que las personas no pueden hacer lo que quieren. Es lógico que nosotros no le estamos diciendo a los cristianos que hagan lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque un cristiano lo que de verdad quiere es obedecer siempre. Un cristiano lo que de verdad quiere es hacer la voluntad de su Padre cada segundo. Un cristiano lo que anhela más que nada en el mundo es obedecer y hacer la voluntad de Dios en cada respiración. Y por eso nuestro mayor dolor es no poder hacerlo. Nos duele que termine el día y no le fui fiel a Dios como debía haber sido. La gracia cambia un corazón y lo hace nuevo. Así que no necesitamos andar sugestionando a la gente con miedo. No necesitamos andar diciendo a la gente: no peques, sino Dios va a dejar de amarte. Esa cuestión no está en la Biblia, hermanos. No peques, sino cosas terribles van a ocurrir. Realmente en los medios más presbiterianos no decimos que se va a perder la salvación, porque eso suena feo y no corresponde y es mala doctrina. Pero decimos otras cosas, ¿no? Si tú te portas mal, ay, hermano, vas a tener una familia desastrosa. Oye, la cantidad de gente fiel a Dios que ama al Señor y tiene familias desastrosas. ¿Usted ha cachado la familia de Jesús? Incesto, adulterio, todo eso está en la familia de Jesús. ¿Sí o no? Así es. Entonces nosotros empezamos a pensar de que de alguna manera como que Dios nos va a maldecir. Y ¿saben qué es lo que a mí me duele? Porque cuando alguien viene, un hermano en la fe, alguien que le ha entregado su vida a Cristo, viene y se acerca con lágrimas en sus ojos diciendo: ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo se apartó? Y yo le digo: a lo mejor no hiciste nada mal. No, pero a lo mejor el Señor me está haciendo pensar. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no te está haciendo pagar nada.
Es parte del plan que Dios tiene y no sabemos cuál es. Pero una cosa tú puedes saber, que en todo este plan misterioso de Dios, su amor está siempre atrás. Él te ama con amor eterno. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero nosotros hacemos el tiro en link, ¿han cachado? Si me pasa algo malo, por ese pecado. Pensamos que seguimos pagando lo que Cristo ya pagó. ¿Qué lógica tiene eso? Por eso nosotros debemos recordar que por la sangre de Cristo podemos nosotros deleitarnos en la salvación, deleitarnos en el perdón de pecados, y ese deleite nos hace glorificar a Dios. En tercer y último lugar, somos sellados por el Espíritu de Dios. Dice el versículo desde el 13 en adelante: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. De nuevo, el sello del Espíritu significa que el Señor nos da una garantía ahora aquí de lo que nosotros vamos a tener. Y es algo maravilloso porque es bien interesante. No es simplemente un papelito que dice así: yo mediante este papel o este testamento declaro que el piano será heredado por Iván. Iván, que le gusta el piano y le gusta tocar el piano, no sé si es verdad, pero estoy imaginando. Entonces, ahora sí. Ahora le tiene que gustar. Entonces Iván, que le gusta tocar el piano, dice: oye, yo siempre he querido heredar este piano de cola. Pero es más que eso. La idea no es simplemente que Él te da una garantía de que el piano será tuyo, sino que lo que Dios hace es decirte: ok, yo llevo el piano, te lo pongo en tu casa, úsalo todo lo que quieras, es tuyo. Es como si un padre hiciera eso. Dijera: si sabes qué, Iván, yo te voy a entregar mi piano, lo voy a poner en tu casa, cuando yo me muera va a ser 100% tuyo, pero ahora úsalo todo lo que quieras. En la práctica ya es tuyo. Eso es cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. La vida eterna no es un anhelo de algo que va a pasar cuando yo me muera. La vida eterna no es un anhelo de lo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. La vida eterna es una realidad hoy presente en el corazón de cada creyente. La presencia del Espíritu Santo en tu corazón es la vida eterna en tu corazón. Es la vida eterna viviendo allí y transformando y renovando todas las cosas día a día para la gloria de Dios. No es simplemente que nosotros resucitaremos en el día postrero, como dice la Biblia, cuando Cristo vuelva, sino que el poder de la resurrección ya está presente en el corazón. Hermano, es maravilloso que el apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo como la garantía de que nosotros hoy día podemos vivir una nueva vida lejos del pecado. Porque la lógica es bien simple. Resucitar un muerto es algo difícil, ¿no? ¿Ustedes trataron de resucitar un muerto? CPR. ¿Sí? ¿Cómo resucitamos un muerto? ¿Sí? No es tan simple la cosa, ¿no? Es difícil. Se necesita mucha magia negra, algunos brebajes misteriosos. ¿De qué manera uno resucita un muerto? ¿Sí? Lo máximo, ¿han visto las películas? Lo máximo que los humanos logran cuando quieren resucitar un muerto es un zombie. ¿Han cachado? Se va descomponiendo y come a la gente. No resulta muy bien. ¿Se acuerdan de ese experimento que hicieron los militares en Estados Unidos en los años 70? Según una película llamada La Noche de los Muertos Vivientes. ¿De cuánto te vieron esa película? ¿Y te asustó? No. Yo me morí de eso. Es que la vi con 8 años también. Entonces, les dije que mi papá no era rígido, ¿eh? Si nosotros vemos, resucitar un muerto es la pega más difícil que hay. Entonces, en el fondo, cuando el apóstol Pablo dice: si tenemos el poder de la resurrección, podemos vencer al pecado, lo que él está diciendo es: si el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en ti, ten seguro esto: vencerás el pecado. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Lo más difícil, el Espíritu ya lo hizo y lo demostró, y es un hecho histórico: Jesucristo se levantó de los muertos. Si lo más difícil ya lo hizo,
enseñarnos a vivir lejos del pecado y lejos del poder del pecado que nos oprime, entonces es una consecuencia lógica y natural. Pero tenemos que confiar en el Espíritu. Y ahí es donde está nuestro problema. Que nosotros, en vez de confiar en el Espíritu para nuestra propia santificación, confiamos en nuestra carne. ¿Y qué significa confiar en nuestra carne? No significa ir al pecado. Porque nosotros siempre pensamos como carne, como cosas sucias, ¿no? Sí, la carne. Y pensamos, bueno, aparte de un asado, pero pensamos, nos dice en el sentido espiritual, así como la carne, nosotros pensamos en, adulterio, unas líneas de coca, sí, rock and roll, sexo, droga y rock and roll. Pensamos el tiro en eso. Pero la carne en la Biblia no es eso. La carne es el esfuerzo humano por autodisciplinarte para ser bueno. O sea, es todo lo contrario. El concepto de carne que el apóstol Pablo aplica, por ejemplo, en toda la carta de Gálatas, es el esfuerzo que tú y yo hacemos por ser buenos cada día. Son los famosos 10 pasos para. ¿Me han cachado esos libros? 10 pasos para vencer la ira. ¿Sí? Entonces, oye, sí, hay que contar hasta 10 para vencer la ira. Cuenta hasta 10. Entonces uno cuenta hasta 10. El tema es que después hasta 10 poco, hay que contar hasta 15, después 20, después... Menos mal que los números son infinitos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la efectividad del autodisciplinamiento de la conducta y del cuerpo? Ninguno. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que nosotros estamos llenos de reglas. No gustes, no manejes, ni aún toques. Todas estas cosas, dice él, se deshacen con el uso. Y no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tienen ningún valor. Lo dice la Biblia, Colosenses capítulo 2. Entonces póngale más reglas que usted no va a lograr salir del tema. No es con más reglas que la cuestión funciona, sino que es con el amor transformador de la gracia de Dios. Porque ¿sabe usted por qué nosotros pecamos tanto? Por tanto que nos esmeramos en ser buenos. Yo estoy seguro de eso. Nos esforzamos tanto en ser buenos que hacemos lo que sea para ganar prestigio. Hacemos lo que sea para ganar un buen nombre entre los demás. Hacemos lo que sea para que nos respeten. Hacemos lo que sea para parecer una buena familia. Y es el caldo de cultivo para la hipocresía, el chisme, el pecado. ¿Sí o no? ¿Qué pasa en vez de hacer tanto esfuerzo por parecer bacanes, espirituales? ¿Sí? ¿Cachado la gente que anda diciendo cuánto tiempo ora en la semana? ¿Existe una estupidez mayor que esa? Jesús dice, cierra tu puerta. Y no tiene por qué nadie va a enterarse de eso. Una vez yo escuché a un profe mío, le dijeron así, mi querido profe, tanto que lo quiero, le dijeron así a mi profe, yo nunca he visto a los presbiterianos orando. Y mi profe dijo, no, porque cerramos la puerta. Así es la cuestión. Nosotros no estamos aquí para demostrarle a nadie que somos bacanes y espirituales y hacernos los ricos. ¿Sí? ¿En cachado a la gente que le gusta hacerse los ricos? Que se hacen ricos, se visten como si fueran ricos. ¿Sí? Y parece, no me refiero a rico de dinero, sino más. ¿Me entienden? La gente me encuentra rico. ¿Se entiende la idea, no? Apetitoso. ¿Sí? Apetitoso. Apetitoso. Pantalones apretados. Para que la gente no encuentre que... ¿ah? Bueno, yo encuentro que a veces en la iglesia tenemos una verdadera feria de vanidades de quién tiene la familia más linda. Una feria de vanidades de ver a ver quién es más espiritual. ¿Quién se sabe más versículos de la Biblia? Esa es buena. Esa es buena. ¿Quién se sabe más versículos? ¿Sí? Entonces está leyendo adelante el hermano el versículo y lo tratarle completa. ¿Sí? Para mostrar que lo sabe. Hermoso, hermano. Les digo algo, el Señor nos ama igual. Pero somos un desastre. Somos un verdadero desastre porque estamos tan esmerados en parecer buenos, espirituales y santos que eso es lo que nos hace pecar y nos hace hablar mal del otro. Porque ese mismo hermano que anda diciendo cuántas horas ahora, escucha que es bueno hablar mal de los demás. Y el chisme, y el rencor, y la mala onda, y empezamos a hacer un caldo de cultivo para un montón de pecados. La Biblia dice, dejen de esmerarse por ser buenos. Cristo fue bueno en tu lugar. Sé tú mismo. Sé quién eres. Porque Dios te creó así como tú eres. Y deja que la gracia de Dios haga la obra en ti que tú no eres capaz de hacer. Así que, ¿cómo es que yo venzo el pecado?
curiosamente buscando placer. ¿Cuál placer? El placer de deleitarme en todo lo que nosotros hemos hablado hoy día. El placer de deleitarme en Dios. Porque glorificar a Dios es gozar de Él para siempre. Entonces nosotros estamos demasiado esmerados en autodisciplinarnos y huir del gozo. No, hermano, es el camino al pecado. Nos vamos por ahí. Busquemos el gozo, busquemos el deleite, busquemos el placer. Vamos a la fiesta. ¿Qué fiesta? A la fiesta que el Padre dispone para nosotros. Si Jesús le encantaba la fiesta. Él fue a la boda de Caná feliz. Él no iba a hacer milagro. Si la mamá lo presionó, como buena mamá judía, como esas otras películas de Woody Allen, ¿cierto? Lo presionó ahí. Ya, mi hijo, tendría que hacer algo. Pero él le iba a la fiesta. Él dijo, bueno, mamá, ¿queréis que haga algo? Y puso más vino para que la fiesta no parara. O sea, le gustan las fiestas. Esta es la demostración. Además, por si fuera poco, después le está hablando unas parábolas y dice cuando la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, y siempre termina con fiesta. ¿Han cachado eso, no? Las tres parábolas terminan con fiesta. Creo que a Jesús le gustan las fiestas. Y yo creo que el Señor quiere que la iglesia sea una gran fiesta. La fiesta de la gracia de Dios. Donde nosotros nos deleitamos en Dios. Donde nosotros somos unos hedonistas. Sí, hedonistas. Que buscan el placer. ¿Saben cuál placer? El placer de la gloria de Dios. Porque un buen hedonista no se conforma con placeres chicos. Un buen hedonista busca los placeres mejores, más permanentes. Y no existe placer más eterno que el placer de la gloria de Dios. Amén. Entonces, si nosotros buscamos la gloria de Dios, vamos a estar buscando nuestro propio deleite y placer. Vamos a deleitarnos en la gloria de Dios. Y al deleitarnos en Dios, lo glorificamos. Porque Dios es más glorificado en ti y en mí, cuanto más nosotros nos deleitamos en Él. Así que si queremos vivir para la gloria de Dios, simple. Dejemos de autodisciplinarnos. Y busquemos deleitarnos en Dios. En su amor, su adopción, su elección, su perdón y el sello del Espíritu en nuestro corazón. Hay motivos de sobra para deleitarnos. Amén. ¿Sí? Y ayer comentábamos esto solo como final. El evangelismo consiste básicamente en eso, ¿no? En invitar a más gente a la fiesta. ¿Han visto cuando uno está en una fiesta buena y está ahí con la gente y dice, oye, y el primo tanto no vino, pucha, se está perdiendo la fiesta, llamémoslo? ¿Han hecho eso, no? Oye, estamos aquí, compadre, ¿por qué no venís? No, es que no sé qué, ya te vamos a buscar. Y uno lo va a buscar. ¿Han hecho eso de ir a buscar a alguien para que participe de la fiesta? Porque la fiesta está buena. Eso es evangelismo. Resumiendo, eso es el evangelio. Eso es evangelizar. Es invitar a otros a la fiesta de la gracia de Dios. Es invitar a otros a que glorifiquemos juntos a Dios. Bueno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, sobre todas las cosas porque nos revelaste tu gloria. Y esa gloria, Señor, es tan placentera, es tan deleitosa, que hace que nosotros perdamos el apetito por esos falsos placeres menores. Los placeres del pecado pierden toda atracción cuando nosotros te conocemos a ti. Tu gloria es tan hermosa, tu gloria es tan sublime, que llena el corazón. Y un corazón lleno y satisfecho no anda buscando los pecadillos para satisfacerse. Así que en esta hora, Señor, nosotros oramos a ti pidiéndote, danos más placer en ti. Danos más deleite en tu gloria. Danos más, oh Señor, por tu gracia, la capacidad de deleitarnos en tu presencia. Porque el corazón que está satisfecho en ti jamás buscará el pecado. Así que, Señor, en esta hora acudimos a ti, clamamos a ti, te buscamos a ti de todo corazón, porque tú eres nuestro placer mayor. Y oramos, oh Dios, para que más personas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, también puedan conocer el deleite de esta gloria. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén. Amén. Amén.